Internacional de la Mujer, que aunque todos los años lo decimos, que parece mentira que ya avanzado el siglo XXI tengamos que seguir hablando de posibles barreras y posibles dificultades, pero la realidad, lo vamos a ver durante el desarrollo de la mesa, es que así es, sigue habiendo barreras, sigue habiendo dificultades, pero lo importante es que sigue habiendo también voluntades de mejorar la situación y voluntades de hacerlo entre todas y todos. Los que estamos aquí hoy en torno a este lema, mujer parte del tejido empresarial, creemos firmemente en que realmente ya somos parte. No estamos hablando de cómo incorporarnos a las empresas, no estamos hablando de cómo ser parte activa de la actividad de nuestro entorno social, de nuestro entorno laboral. Lo que estamos hablando es de cómo ser más visibles, de cómo poder tener una proyección en las carreras profesionales y de cómo entre nosotras y vosotros podemos hacer que esto sea realidad. Estamos aquí presentes 70 personas porque es lo que el COVID nos deja hoy en día estar con este aforo limitado, pero afortunadamente estamos. El año pasado estábamos solo los 4 ponentes y las personas que formábamos parte de la organización. Y hay cerca de 170 personas de todo el territorio español que han confirmado su asistencia telemática y que seguro que en muchos de los casos ya nos están escuchando. Tenemos un hashtag para que podáis ir tuiteando, retuiteando y dejando mensajes en redes sociales, que es mujer y empresa con las 3 primeras iniciales con mayúscula, la M, la I y la E, almohadilla, mujer, empresa. Y estamos pues ya en marzo de 2022 y con muchos proyectos de futuro ya para los siguientes años de los que vamos a empezar a hablar hoy aquí desde el punto de vista de una gran empresa a través de MAPFRE, desde el punto de vista de la organización que aglutina a un número muy elevado de pequeñas y grandes empresas de este país, CEPIME, y desde el punto de vista de la universidad, pero no desde el abordaje de la docencia, no desde el acceso a determinadas carreras, sino desde la perspectiva de la universidad como gran empresa de este país y que pocas veces pensamos en ella así. Y para empezar esta jornada, como afortunadamente pasa en todas las ocasiones, está nuestro presidente, Miguel Carballeda, que se va a dirigir a nosotros para, como digo, pues hacer esa inauguración formal. Buenos días, gracias de corazón a todas y a todos por vuestra presencia físicamente aquí y de forma telemática. Al final pues podemos estar cerca de 240 personas siguiendo este acto que trata de reflexionar, de ayudarnos un poco, comprometernos un poquito más a seguir corrigiendo. Estamos en ello, pero necesitamos un poquito más de empuje por parte de todos a seguir corrigiendo algunas cuestiones que no es lógico que ocurran, que no es justo, en consecuencia es una auténtica injusticia y que podemos contribuir todos a mejorar la situación. La ONCE tiene 83 años de historia como Organización Nacional de Ciegos Españoles. Hemos contribuido a cambiar muchas cosas, hemos luchado por ello. Las personas ciegas nos hemos rebelado a lo largo de la historia buscando igualdad de oportunidades, pidiéndole a la sociedad que nos diera una oportunidad, que nos dejara demostrarlo y desde luego seguiremos luchando por la igualdad entre mujeres y hombres, entre hombres y mujeres, personas con y sin discapacidad. Todas las personas, que es lo más importante que hay, las personas puedan tener oportunidades iguales. Como no ocurre, pues tenemos que seguir en esta reflexión continua y poner cada uno
como personas, lo mejor de nosotros mismos y como institución también. Hoy están aquí los agentes de igualdad de 19 de los 22 lugares, centros a lo largo y ancho de nuestro país que tenemos ya nombrados. Gracias por vuestra aportación, por vuestro compromiso. Gracias también a las 3 personas que en representación de MAFRE, Anastasia, gracias por tu colaboración, una mujer implicada. MAFRE tiene la culpa, la buena culpa, en este caso, de que la ONCE esté comprometida también en algo que compartimos, Closing Gap, que trata de trabajar esa brecha en las cuestiones laborales que afecta también injustamente a las mujeres. Tenemos a Miguel por parte de CEPIME, gracias Miguel, nos dará esa visión de cómo estamos en estos aspectos en el mundo de la pequeña y mediana empresa. Y por parte de la universidad tenemos a Carmen, el mundo universitario, que nos contará también cuál es la realidad y cómo estamos y cómo podemos mejorar. Creo que se habla de en torno a 6 millones de personas las que han fallecido en el mundo por la pandemia que estamos viviendo aún. Ahora ya hemos pasado a hablar de la invasión de Rusia en otro país, pero llevamos 6 millones de personas muertas en el mundo. Es como una guerra. En España, en torno a, según los datos oficiales, pues ya cercanos a 100.000 personas fallecidas. Siempre se habla de los fallecidos, es normal, ¿no? ¿Qué hay más importante que las personas y qué hay más importante que la vida de las personas? Pero además de los fallecidos, en el mundo y en España hay daños colaterales de la pandemia que están produciendo más personas con discapacidad. De hecho, hay asociaciones ya de afectados de alguna discapacidad a consecuencia de la pandemia. Nosotros tenemos trabajando en el Grupo Social 11 hoy que aquella organización que nació hace 83 años en una guerra civil en nuestro país, maldito episodio, dejó a tanta gente muerta, pero dejó a tanta gente también con una discapacidad. Para eso nació la ONCE, para atender a las personas, ¿no? Y hoy somos aquella organización pobre o de pobrecitos ciegos. Hoy somos una entidad, un Grupo Social 11, que es el 4º empleador no público de este país. Una de las cosas que más necesitan las personas para tener una vida digna, adecuada, es el empleo. Somos el primer empleador del mundo también para personas con discapacidad. Con nosotros trabajan más de 72.000 personas, una de cada 179 personas que tiene la suerte de tener un empleo lo hace en el Grupo Social 11 en España. Más de 30.000 mujeres, más de la mitad de 15.000 con discapacidad. En una parte de ese Grupo Social 11, en Ilunio, el año pasado se les dio empleo a 132 mujeres víctimas de violencia de género, porque también hablamos de los muertos en la violencia de género. ¿Qué digo? Hablamos siempre de las muertas. Mucha igualdad, pero siempre hablamos de mujeres muertas por la violencia de género. Desde que se tienen datos, 2003, más de 1.100 mujeres muertas por violencia de género. Apenas llevamos 2 mesecitos de este año, del 22, pero ya llevamos 4 mujeres muertas por violencia de género. Este partido, desde luego, lo estamos perdiendo.
y lo estamos perdiendo entre todos y todas. Y tenemos que hacer algo. Yo no sé qué, no tengo la solución, perdonadme. Si la tuviera, trataría de aportarla. Pero estamos perdiendo el partido. Es vergonzoso como país que nos ocurra esto. Siempre mueren las mujeres. Le vamos a dedicar de nuevo un cupón a esa reflexión el 8 de marzo. Le hemos dedicado uno a esas diferencias en los salarios, desgraciadamente, el pasado 22 de febrero. No tenemos ese problema en el Grupo Social 11. Desde hace muchos años hemos tenido igualdad salarial, afortunadamente. Seguimos, volvemos a crear empleo en la ONCE, en la Fundación ONCE y en Ilunion. Lo creamos para personas con discapacidad y para personas sin discapacidad. Vamos a seguir comprometidos. Se ha hablado en los 2 últimos años mucho de pandemia, de COVID, es normal, ¿verdad? Pero se ha relacionado mucho también el 8 de marzo próximo, en los 2 últimos años, con el Día Internacional de la Mujer. ¿Qué tendrá que ver una cosa con otra? Vamos a seguir trabajando porque desaparezcan las desigualdades, porque acabemos con la injusticia. Y para eso os necesitamos a todos y a todas. Tenemos que seguir avanzando también en nuestra casa, en el Grupo Social 11. No tenemos malos datos. Ya superamos un 44% de mujeres en los mandos intermedios, pero tenemos una asignatura pendiente en lo que a directivos se refiere. Y tenemos que seguir dando pasos. Tenemos que contribuir a dar ejemplo. Hemos luchado toda la vida por eso, como personas con discapacidad, y seguiremos luchando el resto de nuestra vida por la igualdad de oportunidades para todas las personas. Igual que peleamos por lo nuestro, pelearemos porque no se produzcan injusticias. Gracias a todos por estar aquí, por estar ahí, conectados telemáticamente, independientemente de si somos hombres o mujeres. Somos, por encima de todo, personas, que es lo más importante. Muchas gracias a todos por vuestra participación. Que tengamos una jornada feliz y que sirva para algo, por favor. Muchísimas gracias, Miguel. Muchísimas gracias, presidente, por abrir un año más esta jornada en torno a la igualdad de oportunidades para todos, pero poniendo el foco en las que todavía lo tenemos más difícil simplemente por el hecho de ser mujer. Y gracias porque es muy importante para una organización, y lo es para el Grupo Social 11, que los máximos responsables de las distintas áreas estéis aquí y estéis conectados un año más. Además de Miguel como presidente, están aquí también Alberto Durán como vicepresidente primero de la ONCE, está José Luis Martínez Donoso como director general de Fundación ONCE, Jorge Íñiguez con todo su equipo de recursos humanos e igualdad. Jorge es el director de Organización, Talento e Innovación y Sostenibilidad de la ONCE, y están además de los consejeros generales que también nos acompañan, de esos agentes de igualdad, un amplio equipo de compañeros y compañeras, ambos hombres y mujeres, del área empresarial de la ONCE, de Ilunion, de nuestro grupo empresarial y, por supuesto, de Fundación ONCE e Inserta. Pero no estamos solo gente interna del Grupo Social 11, ni aquí, ni mucho menos conectados telemáticamente. Hay compañeras de UGT que están aquí también. Muchas gracias. Importantísimo, no solo en la negociación de los planes de igualdad, pero también y en ese apoyo por las políticas con la perspectiva de igualdad de oportunidades. Hay también miembros de los colegios oficiales de psicología, de trabajo social,
de la Agencia de Protección de Datos, que están conectados y que nos ayuda, pues, desde luego, a analizar esa perspectiva de la igualdad de oportunidades en grande, pensando en que nos podemos beneficiar todos y también teniendo en cuenta que aquí y telemáticamente hay conectados personas con y sin discapacidad. Nosotros, desde luego, no puede ser de otra forma. Apostamos y vivimos todos los días con la discapacidad, pero somos hombres y mujeres con discapacidad. La discapacidad nos acompaña, es nuestro apellido, pero tenemos nombre propio y también necesidades e inquietudes pensando en esa igualdad de oportunidades. Sabemos los que estamos, pero falta hacer las presentaciones formales de los que me acompañan en la mesa y a los que quiero agradecer de verdad su receptividad desde el principio, desde el primer momento en el que contacté con ellos personalmente, con sus organizaciones de referencia, y les dije que el Grupo Social 11 organiza un evento que para nosotros es muy importante todos los años y que cada vez tiene mayor número de personas que lo siguen y donde queríamos hablar de igualdad, de oportunidades, como digo, de manera compartida desde la imagen del evento, detrás de la mesa y en la propia invitación habéis visto que en la imagen aparecen hombres y mujeres ayudándose para crecer y prosperar en esa carrera profesional. Pues bien, a mi izquierda tengo a Anastasia de las Peñas, que es directora corporativa de experiencia de empleado de Mapfre. Voy a resaltar solo, si te parece, Anastasia, lo más significativo de tu extenso currículum. Anastasia es licenciada en Derecho, especializada en Derecho Laboral y en Intervención Social y Dependencia. Lleva la friolera de 28 años trabajando en Mapfre y además todos ellos trabajando en el ámbito de la gestión de personas. ¡Qué valiente! Su primera etapa, que duró nada menos que 14 años, estuvo en concreto en el área de relaciones laborales y ya en la segunda etapa, que llega hasta el día de hoy, comenzó a abrir ese abanico, esa promoción profesional a la que todos aspiramos y asumió el desarrollo de políticas sociales y diversos proyectos relacionados con el ámbito de los recursos humanos, de la estrategia de la compañía que iba poniendo sobre la mesa demandas de la propia plantilla e inquietudes de ese desarrollo de Mapfre que quería ir abordando y que hasta ese momento no había sido posible. Entre ellas, empezaron a plantear de manera ordenada cómo poder mejorar en esas políticas de igualdad con perspectiva de género, la inclusión de personas con discapacidad, análisis de clima laboral, voluntariado corporativo y actividades sociales, salud y bienestar y la propia comunicación de lo que hace el área de recursos humanos. No solo es importante hacer las cosas, ¿verdad?, sino comunicarlas y que la plantilla se sienta parte de esos proyectos que está liderando su empresa. Especialmente en esa etapa, en Anastasia empezó a aflorar el interés por esos temas sociales y fue el germen de lo que hoy es el área de experiencia de empleado que como área se constituyó en el año 2018. Es un ámbito transversal dentro de la dirección corporativa de personas y organización y desde ella, ¿verdad?, analizáis temas relacionados con diversidad, salud, bienestar y voluntariado, los que se han sumado lo que podría definirse como el ciclo vital de todo empleado en una empresa y que escuchamos de unos años para acá llamar employer branding. Además de eso, la gestión del cambio, a la que hoy en día nos vamos sumando cada vez con un ritmo más vertiginoso, y además es un área en el que de manera más intensa, si cabe, en los últimos años, pero también tiene una presencia importante la transformación digital de los procesos y cómo hacer partícipes a las personas de la compañía de esa transformación de los procesos, utilizando la tecnología no como fin, sino como base para conseguir avanzar. Además de Anastasia, nos acompaña en la mesa Miguel Canales, que es responsable de formación y prevención de riesgos laborales de CEPIME. Para nosotros también es importante, siempre que lo conseguimos, tener una mesa en la que estemos representados hombres y mujeres, porque consideramos que es la mejor forma de transmitir
políticas, pues eso, compartidas desde la persona que las cuenta y los beneficiarios que las reciben. Miguel es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Asesoría Jurídica de Empresa por el Instituto de Empresa. Ha desarrollado gran parte de su trayectoria profesional en el sector eléctrico y en concreto en la patronal de este sector, en UNESA. Posteriormente se incorporó a la Asociación de Empresa de Energía Eléctrica, AELEC, donde ha desempeñado funciones como responsable fiscal y del área social en materia de recursos humanos, relaciones laborales, formación, prevención de riesgos laborales y responsabilidad social corporativa. Actualmente ocupa el puesto que he comentado en CEPIME, en esa gran marco que ampara a las pequeñas y grandes empresas de este país, la Confederación, en la que desempeña, entre otras, funciones dentro de la dirección sociolaboral y en el ámbito institucional es miembro, entre otros organismos, del Consejo General de Formación Profesional y la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. También participa en el diálogo social con el Gobierno, ¿verdad?, del que venimos oyendo tanto en los últimos meses, y forma parte de esos interlocutores sociales en las mesas constituidas para tratar de las materias de las que Miguel es responsable en CEPIME. Vale preguntarle luego en el debate de temas de igualdad, no de otro tipo de temas relacionados con el diálogo social. Y pasamos a Carmen, de la que me he quedado con menos de la cuarta parte de su currículum, pero tiene una trayectoria realmente impresionante y veréis como muchas cosas que compartir también con nosotros. Carmen Gallardo es decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Rey Juan Carlos. Ella es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Córdoba, máster en Prevención de Riesgos Laborales por la Universidad Autónoma de Madrid. Es doctora en Epidemiología y Salud Pública por la Universidad Rey Juan Carlos y comenzó su trayectoria docente e investigadora en distintas instituciones públicas y privadas en el área de promoción de la salud, como la Asociación de Educación para la Salud del Hospital Clínico de Madrid. Prosigue su trayectoria docente en el Centro Universitario de Salud Pública perteneciente a la Universidad Autónoma de la Comunidad de Madrid, como profesora asociada inicialmente al Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de dicha universidad. Ya en 2002 toma posesión de una plaza titular en la Escuela de la Universidad Rey Juan Carlos y en 2008 es acreditada como profesora titular de universidad por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación, lo que conocemos todos como ANECA. En concreto, en el Departamento de Medicina Preventiva, Salud Pública, Microbiología, Inmunología Médicas, impartiendo docencia de pregrado, grado y posgrado y doctorado. Ha desempeñado varios cargos de gestión, luego nos hablará de ello, universitaria, destacando el de vicerrectora de Política Social, de Calidad Ambiental y Universidad Saludable, desde 2006 hasta julio de 2013, poniendo en marcha durante ese periodo en el vicerrectorado pues, una iniciativa relacionada con las políticas sociales en la propia universidad y creando la unidad de discapacidad y sostenibilidad. Esto le implicó no solo un trabajo interno en la universidad, sino una relación constante con las entidades y los ayuntamientos de la zona, incorporando a ese trabajo algo muy interesante de lo que seguro nos puede hablar luego también, el uso racional de los horarios en el ámbito de influencia de la universidad. Su dirección en el vicerrectorado coincidió en el tiempo con el crecimiento de la Red Iberoamericana de Universidades Promotoras de la Salud, con la que ella ha tenido y tiene una intensa actividad, y con la propia formación de la Red Española de Universidades Saludables. Este trabajo se extendió durante 10 años y destaca de él su valor social en la articulación de la educación superior con la promoción
de la Salud. Actualmente, pues es decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Rey Juan Carlos y lo es desde 2013. Y su actividad investigadora se centra en el Centro de la Promoción de la Salud. Además, es vicepresidenta de la Fundación de Educación para la Salud del Hospital Clínico San Carlos, en Madrid, y entre 2006 y 2014 fue también vicepresidenta de la Asociación para la Racionalización de los Horarios que comentábamos anteriormente. Desde 2013 es miembro de la Conferencia Nacional de Derechos de las Facultades de Medicina Españolas y desde 2018 es vicepresidenta de dicha conferencia. Como comentábamos al principio, tenemos tres perspectivas muy diferentes. La gran empresa, con Mapfre, con equipos humanos pues, con más capacidad de poder hacer cosas. Ahora nos contará Anastasia cuántas y cuáles. Esa perspectiva de la pequeña y mediana empresa con algunas dificultades especiales que siguen ahí presentes, ¿verdad, Miguel? Como el emprendimiento, cuando le ponemos el apellido de mujer. Y vamos a pensar, no sé si por primera vez, pero poquitas veces lo hacemos, al menos de manera compartida, en qué supone la universidad como gran empresa española. ¿Qué oportunidades y qué dificultades ofrece para poder formar parte de su plantilla, si me permites decirlo así, Carmen? ¿Y qué dificultades y oportunidades supone para una mujer con una carrera de gestión dentro de la universidad y experiencia docente e investigadora, como es tu caso? Para eso yo voy a ir haciéndoos preguntas y sí que os agradecería en las 3 rondas que vamos a hacer pues que respondáis con unos 5 minutillos por pregunta aproximadamente. En el primer caso, Anastasia, empezando con la gran empresa que tenemos la suerte de tener aquí en tu persona y con el nombre de Mapfre detrás, sí que me gustaría que nos cuentes qué volumen tiene realmente Mapfre cuando hablamos de plantilla, qué hombres y mujeres la componen, qué presencia tiene la mujer en vertical y en horizontal y si realmente esa presencia, hablando en vertical, sube hasta vuestro consejo de administración y vuestro comité ejecutivo. Preséntanos, Mapfre, a los que estamos escuchándote. Muy bien, Patricia. Pues nada, ante todo, muchísimas gracias y por compartir, darme la oportunidad de compartir con este panel de lujo y con sobre todo esta audiencia de lujo. No se escucha. Bueno, pues nada, repito, estaba agradeciendo la invitación y simplemente, bueno, pues un recuerdo y expresar mi solidaridad por el pueblo ucraniano que está sufriendo pues una guerra injusta. Y bueno, ya yendo a tu pregunta y por no quitar más tiempo de los 5 minutos que tenemos, bueno, comentaros que Mapfre es una compañía aseguradora con 89 años de historia. En nuestras siglas se refleja el origen de nuestra compañía, que es una mutualidad de la agrupación de propietarios de fincas rústicas de España, pero hoy ya es una multinacional presente en 40 países, con 32.000 empleados en plantilla, de 86 nacionalidades, 5 generaciones convivimos en la compañía. Tenemos un 55,6% de mujeres en nuestra compañía, un 44,4% de hombres. 98 mujeres forman parte de la alta dirección. Nuestro consejo de administración de Mapfre S.A. tiene un 33% de mujeres. Y efectivamente, como comentas, Patricia, nosotros tenemos la igualdad de género al más alto nivel de nuestra estrategia, impulsado por nuestro presidente, que es algo que es muy conocido. Y cada año nos proponemos y nos planteamos unas metas y unos objetivos. Y por dar algunas cifras adicionales, en Mapfre contamos con 31,3% de mujeres en puestos de dirección, 41,6% de mujeres en puestos de responsabilidad,
De todas las vacantes de responsabilidad que han surgido a lo largo del 2021, el 49%, casi la mitad, han sido cubiertas por mujeres. Y bueno, en Mapfre lo que consideramos es que la diversidad tiene que estar en los valores de la compañía si queremos estar conectados con la sociedad, si queremos dar un buen servicio a nuestros clientes. Vivimos en una sociedad diversa y por eso la diversidad y la igualdad de género tiene que estar en esos valores. Consideramos que es una cuestión no solo de justicia social, que antes hemos comentado, sino también pues, una cuestión de competitividad de las empresas. Pues muchísimas gracias, Anastasia. Yo cuando te escuchaba pensaba en que tenemos algunos datos parecidos, incluidos los años de historia a nuestras espaldas, nos sacáis algunos de diferencia, pero donde efectivamente tenemos también en cuanto a presencia de hombres y mujeres en la plantilla, pues índices semejantes y retos compartidos, además también, ¿no? A través de Closing Gap y que vamos a compartir después y que tú vas a hablar en primera persona de cómo los estáis llevando a cabo en Mapfre. Podéis, lo digo sobre todo para las personas que estáis conectadas telemáticamente, ir haciendo según vais escuchando el desarrollo de la mesa, preguntas a través del chat, porque luego cuando se abra el debate las iremos intercalando junto con las intervenciones directas de viva voz que podáis hacer las personas que estáis aquí presentes. En el caso de la pequeña y mediana empresa, Miguel, ¿desde cuándo existe CEPIME? ¿Qué número más o menos de empresas forman parte de esta confederación y cuál sería un poco el perfil y tamaño medio? Porque hablamos de pequeña y mediana empresa, pero ese es un término donde cabe un porcentaje elevadísimo, ¿no?, del tejido empresarial de este país. Cuéntanos. Muy bien, pues buenos días. Muchas gracias, Patricia, por tu amable presentación anterior. Es un placer para mí estar en este acto. Esta invitación del Observatorio de Igualdad de Oportunidades de ONCE, una organización que, como ha citado antes su presidente, lleva muchos años. Yo la verdad es que no sabía que llevaba tantos años ni que había nacido en el momento de la Guerra Civil, haciendo una labor verdaderamente extraordinaria en nuestro país. No todos los países tienen la fortuna de tener una organización como la ONCE, que es una satisfacción y un orgullo, yo creo que para todos nosotros, ¿no? Suscribo también las palabras que ha dicho antes, que se ha comentado antes Anastasia, en el sentido de la rotunda condena, ¿no?, a esta guerra que se ha iniciado en contra de Ucrania y mucho sufrimiento en este momento. La verdad que somos una sociedad que yo creo que hasta hace muy poco tiempo no habíamos vivido prácticamente cosas muy relevantes, habíamos prosperado económicamente muy bien y en los últimos 3 o 4 años pues los mismos que hemos sufrido una pandemia tremenda y los mismos que vimos caer el muro de Berlín, pues estamos viendo ahora una guerra intentando renovar el Pacto de Varsovia, ¿no? Esto la verdad es que es tremendo. Yendo a tu pregunta, CEPIME es la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa. Nos fundamos en el año 1977, en la época de los pactos de la Moncloa, ese momento de tanta importancia para la cohesión social con la participación de los interlocutores sociales en nuestro país. Estamos integrados por más de 3.000 organizaciones empresariales y representamos aproximadamente el 99,8% de las empresas españolas, el 70% del empleo y cerca del 65% del Producto Interior Bruto. En España hay aproximadamente 3 millones de pequeñas y medianas empresas y de estas 1 millón son microempresas, es decir, empresas que tienen menos de 10 trabajadores. El porcentaje de mujeres que trabajan en las pequeñas y medianas empresas españolas está en el entorno del 47% y el de los hombres está aproximadamente en el 53%. La presencia de la mujer es tradicionalmente, y subrayo este término porque luego seguramente hablaremos también de él, mayoritaria en algunos sectores, como pueden ser las actividades sanitarias, las asistenciales, dependencia, hostelería, algunas industrias manufactureras, comercio. Está equilibrada en un 50% en otras actividades como puede ser la banca o seguros, aunque en el caso de Mapfre hay, como ha dicho Anastasia, más mujeres que hombres, y sin embargo hay una serie de sectores que son fundamentalmente los industriales, energía, vigilancia, donde la presencia de la mujer es menor.
Yo les pongo a ustedes rápidamente dos ejemplos. En el sector eléctrico, por ejemplo, que yo conozco por mi trayectoria profesional, hay un 20% de mujeres. Las áreas, digamos, de gestión de las empresas están equilibradas con un 50%, pero en los trabajos técnicos hay una carencia muy importante de mujeres. Lo mismo le sucede al sector de la construcción, donde hay un 9% de mujeres en esas áreas de actividad que son técnicas. Y les puedo decir a ustedes que estos sectores hacen esfuerzos importantes por incorporar a las mujeres, pero sucede que no encuentran los perfiles, digamos, de formación que necesitarían para cubrir esas áreas. Miren, en este momento en España estamos ya contratando más personas que proceden de formación profesional que las que procederían o proceden del ámbito universitario. Y esto es una tendencia que se va a mantener en los próximos años. Por eso es muy importante que la mujer se incorpore a actividades que no han sido tradicionalmente, por los roles familiares, por los roles, digamos, tradicionales, que no han sido su ámbito normal de actividad. Y en esto también va a tener importancia que estamos avanzando en cuestiones como, por ejemplo, la robótica o la digitalización, que va a permitir que trabajos que antes se asociaban a los hombres, por ejemplo, pues porque era necesaria una mayor fuerza física, por ejemplo, apretar durante una mañana 200 tuercas exige un esfuerzo físico, pero ahora hay elementos de robótica como simplemente una pistola neumática que va a permitir que esa labor, y está permitiendo, la pueda hacer cualquier persona. O labores de digitalización, como manejar una maquinaria, puede ser una grúa, en una obra de construcción que antes necesitaba pues, una serie de palancas y ahora se maneja simplemente con un joystick. Este es un poco uno de los retos que tenemos de futuro, la incorporación de la mujer también a estas actividades. Afecta mucho lo que haga una gran empresa como Mapfre, aquello en lo que pueda seguir evolucionando el Grupo Social 11, ya no solo como igualdad de oportunidades desde la perspectiva de discapacidad, sino también desde la perspectiva de género, pero teniendo en cuenta que más del 99% del tejido empresarial de este país son pequeñas y medianas empresas, pues esa labor de CEPIME, esa voz unificada y aquello que va a ir saliendo sobre la mesa y que nos pueda dar pistas, como esa formación profesional, esas nuevas oportunidades para las mujeres en sectores todavía muy masculinizados, pues es algo que merece la pena compartir y debatir. Nosotros hemos sido en los últimos años, Carmen, desde que el observatorio se constituyó en 2009, haciendo seguimiento de los datos, de qué presencia femenina tenemos en determinados puestos. El presidente comentaba antes, pues ese ya, dentro de poquito seguro que casi ya, el 50, estamos en el 44 que decía él, 45 de mujeres en puestos de mando intermedio. Tenemos retos importantes que nos permitirán dar saltos en los siguientes años también a otros puestos de dirección. Y tenemos todavía sectores, Miguel decía ahora el de la vigilancia, muy masculinizados, pero donde ya se están haciendo también importantes avances, por ejemplo, desde el Unión, desde el grupo empresarial. Si hacemos esa retrospectiva, tú que llevas toda una vida en la universidad, ¿cómo crees que ha evolucionado conociéndola desde dentro y cómo crees que percibimos la sociedad que ha evolucionado con esa perspectiva de género y con ese concepto de la universidad como gran empresa que puede dar oportunidad de generar empleos de calidad y de construir el futuro a través del alumnado que llega a vuestras manos? Muy bien, pues en principio muchísimas gracias por estar aquí, por la invitación, y me uno a lo que han planteado ellos, tanto como el tema de Ucrania, para no repetirlo, porque creo que estos dos temas muy sensibles. Sí. Yo lo primero que tengo que decir es que llevo en la universidad muchos años, porque tengo muchos años. Lo primero de todo, todavía estoy en activo, me quedan todavía unos cuantos, no muchos, pero unos cuantos, y cuando tú llevas una trayectoria profesional y ya has cumplido una serie de años, pues la visión que puedes tener en una institución, obviamente, es muy rica. He trabajado en dos universidades diferentes, trabajé primero en la Autónoma y más tarde en la Universidad Rey Juan Carlos, por una decisión personal, era un reto nuevo, empezaba, ahora pasé 25 años de la Rey Juan Carlos y decidí emprender un reto nuevo. Eso me caracteriza, me gustan los cambios en mi vida, no sé si, hasta ahora no me arrepiento, pero sí que hay. Y he pasado, es importante este tema, por diferentes puestos en la universidad. Soy profesora, lo que llamamos PDI, nosotros siempre utilizamos siglas para todo, el PDI, y después es verdad que lo primero que tengo que reconocer es que la universidad tiene diferentes estamentos.
Está el PAS, Personal Administración de Servicios, PDI, están los estudiantes, pero la universidad tiene, aparte de todos estos grupos que nos suenan mucho, pues tenemos desde mantenimiento, desde auxiliares, que es lo que hace que pueda funcionar la universidad, obviamente. Con nosotros solos, desde luego, no funcionaría. Y eso es lo que hace que día a día esta empresa, importante empresa, se abra la puerta, vengan personal joven a formarse, a adquirir, a conseguir tener un título y que nosotros podamos dar respuesta a todo ello. Tenemos una gran ventaja y es que trabajamos con jóvenes siempre, y eso os puedo asegurar a todos que yo siempre les explico a los alumnos que yo tengo todos los años un año más, pero ellos tienen la misma edad, porque doy al mismo grupo a segundo y tal. Y eso te hace activarte continuamente. Si no, no puedo poner ejemplos. Yo soy profesora de salud pública. Imaginaros lo que sería poner ejemplos de gente que no ha nacido en esa época. Esto ya... Bien, y no me voy a enrollar. La universidad, ¿cómo la veo? Yo sí que creo que desde fuera el modelo se ve muy masculino, en el sentido que se ve muchos hombres. En puestos de responsabilidad, al día de hoy, ya lo iremos viendo más tarde, sigue estando mucho hombre, pero sí que me alegra y puedo decirlo tranquilamente que ha evolucionado en 10 años muchísimo. Primero, porque gracias a los planes de igualdad y a tener que hacer diagnósticos y ver la realidad, porque a lo mejor si no lo hubiésemos hecho, bueno, pero se ha visto las carencias, dónde estaban los problemas, eso ha hecho que se identifique y se empiece a actuar. Yo creo que el cambio está siendo, todavía es verdad que nos falta mucho, pero sí que es verdad que en general el papel de la mujer en los puestos de responsabilidad sigue siendo menor, y lo planteo, que en el caso de mis compañeros, pero sin embargo a la hora de nuestro contrato de trabajo, de nuestras plazas, un PDI es igual hombre que mujer, es decir, estamos a una plaza en las mismas características. Sin embargo, no ocurre eso conforme vamos evolucionando en el proceso del día a día de la universidad. Se utiliza mucho el efecto tijera, lo hablamos mucho de ello, de que empezamos más mujeres y tal, sin embargo a los puestos de responsabilidad llegamos menos mujeres. Yo he pasado por diferentes puestos en la universidad, y en esta sobre todo, y me permito el haber conocido desde ser becaria en una universidad hasta, por supuesto, haber pasado por vicedecana, un puesto, para mí una etapa muy importante fue ser vicerrectora. En un momento que ahora, en casi todas las universidades, el puesto de vicerrectores suele ser paritario entre hombres y mujeres, pero yo en el 2000, creo, si no me confundo, sería 13 por ahí, solamente éramos 2 mujeres en todo el equipo de vicerrectores que había en mi universidad. Éramos un tanto por ciento bajísimo en relación al grupo que teníamos en aquel momento. Sin embargo, eso ha cambiado en este momento. El día a día de la universidad está mejorando, la perspectiva va cambiando, pero ahora veremos que tenemos ahí como diferentes cuellos de botella que tenemos que trabajarlo, y esos son los que nos están impidiendo llegar. A nivel de profesionalidad somos iguales, deberíamos de ser iguales, pero eso no ocurre en el día a día. Pero yo soy positiva, creo que está mejorando. Bueno, me alegro de esa visión positiva. Quizá nos falta dar un pasito más, ¿no? De hacerlo visible, de que las mesas en las que se debaten estos temas, pues haya mujeres como tú que representen a universidades, porque a veces siguen siendo muy masculinas, ¿no? Cuando es la universidad la que está en la mesa. Avanzamos. Antes Anastasia hablaba de esas 5 generaciones, que es otra diversidad que hay que gestionar hoy en día en las empresas, y de esas más de 80 nacionalidades, que en eso también nos parecemos. No sé si 5, pero 4 generaciones nosotros seguramente también estaremos conviviendo ya, y realmente es un reto captar talento, es un reto hacerlo pues priorizando aquello que menos tienes dentro, sobre todo en determinadas áreas. Y en nuestro caso, además, es un reto. Nosotros tenemos un 58% de personas con discapacidad en la plantilla, lo cual no significa que solo contratemos a personas con discapacidad, ni mucho menos. Antes el presidente decía, somos el 4º mayor empleador no público de este país, pero es un reto que cuando te incorporas a un grupo con la trayectoria del Grupo Social 11, pues tienes además, ¿no?, que aprender. Si no traes la discapacidad puesta, como es el caso de muchos de nosotros, tienes que aprender a cómo hacer las cosas cuando tu fin principal es atender a las personas con discapacidad.
En una empresa con la trayectoria también vuestra, con más de 8 décadas de experiencia, ¿qué proyectos estáis impulsando en concreto? Si hablamos de gestión de la diversidad, hablando de género, ¿qué proyectos ya están en marcha? ¿Cómo los vive la compañía? ¿Cómo los compañeros de las personas a las que promocionáis a través de esos proyectos lo vive? Si como una apuesta de todos o como una selección con sesgo, en este caso femenino, ¿y qué resultados estáis empezando a obtener? Pues muchas gracias, Patricia, por la pregunta. Efectivamente, los temas de igualdad de género en Mapfres se tratan de una manera natural. Esto ha sido un trabajo de lluvia fina durante muchos años. De hecho, nosotros llevamos muchos años trabajando la igualdad de género, incluso antes de que en España tuviéramos una ley de igualdad y nos obligaran a tener planes de igualdad y a negociarlos, que de hecho este año ya negociamos el 4º plan de igualdad. Y bueno, pues es cuestión de lluvia fina y de que vaya entrando de manera natural. Esto no se puede entrar como el chaparrón que estamos teniendo hoy aquí fuera, porque no surte efecto, desde luego, en una compañía como la nuestra, ¿no? Donde las cosas pues hay que hacerlas poco a poco y por convicción. Y de hecho diría que el éxito de estos avances que hemos tenido ha sido fruto de ese compromiso con la igualdad de género al más alto nivel, y lo he comentado antes. Proyectos que quizás pueda destacar, pues tenemos iniciativas de todo tipo y que tocan pues todos los procesos de recursos humanos, como no puede ser de otra manera. Tenemos un programa de desarrollo de liderazgo femenino que tiene como fin pues impulsar esas carreras de profesionales de las mujeres para que accedan a puestos de dirección. Es un programa interno nuestro que desarrollamos a través de nuestra universidad corporativa, muy similar al proyecto Promociona, Progresa que promueve la COE. Y bueno, está dirigido a mujeres ya con un cierto nivel de cargo en la compañía y contempla contenidos de muchos tipos. El poner delante visión estratégica, entorno digital, networking, relaciones interpersonales, conciliación, por supuesto. Bueno, pues es un programa que además tenemos implantado en varios de los países donde Mapfre tiene presencia. También el año pasado tuvimos una experiencia muy bonita con Google, con unos talleres que se llaman I Am Remarkable, que son unos talleres donde se trabaja la importancia de poner en valor y de darle importancia a los logros que conseguimos en el entorno de trabajo, algo que a las mujeres pues nos cuesta un poco, ¿no? El hablar de nuestros logros, etcétera. Y es un taller que yo recomiendo, que hemos hecho de la mano de Google y que además vamos a hacer formación de formadores para poderlo extender. En el área de formación también, por supuesto, tenemos formación para toda la plantilla en igualdad de oportunidades y tenemos un catálogo abierto en nuestra universidad donde hablamos de todas nuestras políticas globales y tenemos un curso de igualdad de género, otro también de discapacidad, de nuestro código ético, de nuestros valores, etcétera. También resaltaría que cuidamos mucho también los procesos de selección y los procesos de movilidad, donde procuramos utilizar un lenguaje inclusivo, donde no manejamos datos de carácter personal que no sean relevantes para valorar la valía del candidato al puesto, por ejemplo. Procuramos que en todas las ternas de los procesos de selección, en las ternas finales, haya representación del sexo menos representado en el puesto, ya sea hombre o ya sea mujer. Y sobre todo, también trasladamos a esas empresas con las que colaboramos en la selección esos principios de igualdad para que los apliquen igualmente. Tampoco me puedo olvidar del análisis de las retribuciones. Pues la brecha salarial efectivamente es algo que hay que trabajar y allá donde identifiquemos colectivos donde la brecha sea mayor, pues poner todos los medios para corregir esa situación. Hacemos mucha sensibilización, hacemos muchas campañas de comunicación y sensibilización y quizás si he de destacar alguna, quizás más reciente, en los últimos años hemos llevado a cabo un ciclo de lo que hemos llamado conversaciones para el liderazgo, que son unas charlas abiertas con mujeres referentes en sus respectivos ámbitos, que de hecho Virginia Carcedo estuvo participando en una de ellas. Son mujeres referentes, hablamos del tercer sector, hablamos de ciencia,
hablamos del mundo de la empresa, del mundo de la comunicación. Y bueno, hicimos una serie de charlas donde, bueno, pues el tener mujeres referentes, pues el dar visibilidad, ¿no?, a ese talento. Y luego, por supuesto, pues celebramos todos los días internacionales, que no solo el internacional de la mujer, sino el de la mujer y la niña en la ciencia, los días internacionales de la igualdad retributiva y, por supuesto, la de violencia de género. Montamos redes de liderazgo femenino internas, redes internas, las tenemos desplegadas en varios países que tienen como fin pues, impulsar iniciativas que nos permitan avanzar en todos estos temas. Y por poner un ejemplo, una de las actividades que desarrolló la Red de España fue el crear y el organizar talleres internos con metodologías de innovación que permitieran a las mujeres reflexionar y aflorar esas barreras internas y externas que se encuentran a la hora de ese desarrollo profesional. Y luego, como decías antes, el tema de la comunicación y de dar visibilidad a ese compromiso, pues nosotros también trabajamos por dar visibilidad a nuestro compromiso a través de la firma de ONU Mujeres, los principios de empoderamiento de las niñas y las mujeres. También pasamos auditorías de nuestras prácticas y políticas para también obtener certificados como es el índice de género de Bloomberg, que es un índice de referencia actualmente para inversores, y tenemos el distintivo de igualdad del Ministerio, el sello de FR, y bueno, pues el dar visibilidad a ese compromiso es también muy relevante. Y luego también lo has mencionado, Patricia, Closing Up, es un ejemplo de cómo nosotros también trabajamos por impactar externamente, ya no solo trabajar internamente, sino impactar externamente, y formamos parte de este clúster que efectivamente lo que ha estado haciendo es analizar ese coste de oportunidad en la economía y en la sociedad que tienen las brechas para poder, bueno, hacer una transformación. Y somos parte también de Target Gender Equality del Pacto de Naciones Unidas, con lo cual, bueno, también impulsamos desde dentro hacia afuera todos estos temas. Bueno, muchísimas gracias. Gracias porque nos permite conocer en qué cosas coincidimos, porque también son iniciativas por las que nosotros estamos apostando ya y poniendo en marcha, y qué otras podríamos hacer para seguir mejorando y seguir avanzando en pro de la igualdad de oportunidades. Mencionaba Anastasia el clúster Closing Up, del que formamos parte 12 empresas actualmente, y ayer se presentaba el segundo índice que mide la brecha entre hombres y mujeres con impacto económico en este país. Y veíamos en esa presentación que una de las 5 áreas que analiza, que es la de la conciliación, ha retrocedido, ya teniendo en cuenta datos de los años 2020 y 2021. Hemos retrocedido en conciliación porque la pandemia, según veíamos ayer en esa presentación, ha tenido un impacto claro. No sé, Miguel, si la pandemia ha tenido también un impacto claro en el tejido empresarial de este país y si ha tenido un impacto especialmente claro y negativo en el emprendimiento femenino en este país. Si ya era escaso antes, no sé si sigue siendo igual de escaso o escasísimo hoy en día. Bueno, pues es una buena pregunta, Patricia, la verdad. La pandemia, efectivamente, uno de los efectos que ha producido es que se ha incrementado el emprendimiento en nuestro país. Se ha incrementado sencillamente porque ha habido un número muy importante de personas. Desgraciadamente todavía tenemos un número muy importante de ellas que, como saben, pues están en situación de ERTE. Entonces, cuando se pierde el empleo, pues una oportunidad que queda, evidentemente, es la de emprender. Pero no ha mejorado, digamos, cuáles son o ha mejorado muy levemente cuáles son los porcentajes que tenemos en nuestro país en el emprendimiento femenino. La verdad que hay mucha diferencia entre el número de empresarios y empresarias que existen en España, ¿no? Podemos entender que, como digamos tradicionalmente venimos de un mundo en el que el protagonismo ha sido del hombre, pues haya un mayor número de empresarios, como pasa en otras partes de la sociedad, que de empresarias. Estamos en un proceso de cambio, pero esos cambios, pues como decíamos antes y como citaba bien Anastasia, pues llevan un tiempo, hay que cimentarlos, necesitamos un periodo, digamos, de transición para que sean
suficientemente sólidos. Lo que no, digamos, es tan fácilmente comprensible es que en el emprendimiento que podamos medir justo después de la pandemia, en los años 2021, pues veamos que prácticamente el 80% de los emprendedores son hombres y el 20% sean mujeres, ¿no? Esto sí nos parece que es un poco más preocupante, sobre todo porque el perfil del emprendedor en cuanto a edad en España es una persona entre 25 y 35, entre 25 y 40 años. Es decir, que estamos hablando de generaciones que no son ya las generaciones que vienen, digamos, de antiguo y venían de ese mundo claramente masculinizado, ¿no? Sino que aquí ya esperábamos seguramente que hubiera un porcentaje mayor de mujeres emprendedoras. Cuando tratamos de buscar las razones que nos dan los estudios, pues encontramos bastantes razones, ¿no? Pero no sé hasta qué punto convincentes, y lo comentaremos un poco ahora y seguramente también si hay oportunidad del debate, ¿no? A ver, algunas de las razones son pues que el hombre tiene, se dice en algunos estudios, más capacidad para detectar oportunidades de negocio. Habría que ver si es así o no. Tiene más conocimientos y habilidades para determinadas actividades. Esto lo veremos luego relacionado con el ámbito universitario y en qué nos formamos unos y en qué nos formamos otros. Tienen más relación con personas que ya han emprendido. Esto es una experiencia muy importante porque no es fácil emprender. Claro, si tú tienes alguien que ya te indica cómo ha sido, te enrola en este ámbito, es mucho más sencillo, ¿no? Tienen menos aversión al fracaso al emprender. Es decir, cuando preguntamos en una encuesta si le da, ¿por qué no emprendería usted una empresa? El 54% de las mujeres contestan, tengo miedo a perder la inversión, tengo miedo a fracasar, y ese porcentaje es 11 puntos inferiores, por ejemplo, en el hombre. Pero si comparamos estos datos con el resto de nuestros países homólogos, España en hombres y mujeres es un país en el que tenemos más aversión, más miedo a ese emprendimiento, ¿eh? Por tanto, somos un país que no emprende, vamos a decir, fácilmente, ¿no? También otra de las razones está en que muchas veces las mujeres tienen otras expectativas en la vida, otros valores, como puede ser la maternidad, etcétera, que no son tan importantes para el hombre y que limitan su capacidad de dedicarse a la actividad empresarial. Y luego que hay una menor participación de la mujer en algunas carreras que son las denominadas carreras STEM, ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, y estas son las carreras que en este momento, por ejemplo, están dando pie a la generación de las startups, que es una forma muy interesante, digamos, de emprender. Bueno, aparte de que esto pueda ser así o no, porque estos son estudios, y habría que valorar hasta qué punto esta es la razón, a nosotros sí nos parece que hay una cosa que falta en España y es cultura empresarial y cultura de emprendimiento. Cuando alguien termina sus estudios en la etapa escolar, tiene dos vías, básicamente. La formación profesional que citábamos antes y la universidad. Son dos carreteras, digamos, asfaltadas, perfectamente señalizadas. Tú inicias los estudios en una o en otra, tardas más o menos en recorrer el itinerario, puedes desviarte o salirte, pero está todo más o menos ya marcado y organizado. Pero esto no es así para un emprendedor o una emprendedora. No tienen formación, no saben cómo tienen que emprender. Entonces es muy importante para los niños y para las niñas, desde la edad escolar, que es donde se puede, digamos, fomentar este cambio, que sepan que cuando ellos van a salir después, van a ser adultos, además de lo que tradicionalmente decimos, que pueden ser ingenieros, policías, bomberos, pueden ser empresarios. Porque es muy importante que desde esas edades una niña empiece a pensar, oye, ¿por qué yo no mañana voy a tener una tienda, voy a montar una empresa? Ese creemos que es uno de los elementos claves, esa cultura del emprendimiento desde las primeras edades, para que la mujer se incorpore eficazmente al emprendimiento. Cierto es que pensamos que a veces es cuestión de otra generación, ¿no? De otra mentalidad, de otra herencia, pero cuando ves que en las generaciones jóvenes siguen perpetuándose esas realidades, porque no son estereotipos, el emprendimiento es menor en mujeres y es un dato objetivo. Fíjate que incluso nosotros en ONCE y en Fundación ONCE damos ayudas a fondo perdido y otras que tienen que ir reintegrando muy cómodamente y en varios años, y aún así el emprendimiento femenino es muy escaso comparado con los datos globales, y también se les ofrece formación, se les ofrece apoyo,
pero de hecho esos miedos vinculados al género femenino en este caso siguen ahí, ¿no? Y seguramente con la mochila de la discapacidad pues más todavía. En el mundo universitario, Carmen, porque seguro tiene que haber proyectos que beneficien especialmente a mujeres y que quizá pasen desapercibidos de cara a la sociedad, ¿podrías ponernos ejemplos de algunos de ellos? En el mundo universitario hay muchos proyectos liderados por mujeres, pero invisibles. Así, voy a ser rotunda, invisible. ¿Por qué? Porque posiblemente, con una gran repercusión que puede tenerla, se quedan posiblemente en un nivel en el que en el entorno más cercano llegan, pero posiblemente la relevancia a nivel de la sociedad tarda mucho en llegar. Es verdad, y tengo que admitirlo como persona de una universidad, que el modelo nuestro, sobre todo me voy a centrar más en PDI, es un modelo en el que es competitivo entre nosotros, entre hombres y mujeres, y entre hombre y hombre, y entre mujeres, en todos, ¿no? Es competitivo. ¿Qué pasa? Que muchas veces ese nivel de hacer proyectos y tal se dificulta. A ver, sin embargo, claro que hay proyectos, incluso hay líneas de trabajo interesantísimas que no se oyen mucho, pero que son necesarias. Por ejemplo, cuando publicamos, hay sesgo en la publicación de hombre y mujer. Es decir, en la Universidad de Alicante, por ejemplo, una persona que trabaja enormemente para ver por qué esos sesgos. Si un artículo va sin nombre, vamos a evaluarlo sin nombre. Y hay diferencias entre hombre y mujer. Cuando va con nombre ocurre, y esto ya lo sabemos. Pero es que no solamente en eso, es que cuando una persona, y es un ejemplo, bueno, yo soy de salud y creo, acude, y esto se lo han estudiado mucho en la universidad, a una patología concreta con un dolor precordial, si es hombre y mujer, también cambia, porque es más frecuente en el hombre que en la mujer, y también salimos en ese aspecto afectadas. Es verdad que, yo creo que no sería, tengo que decirlo, hay una persona que ha trabajado muchísimo y muy reconocida, y creo que vale nombrar, que es María Ángeles Durán. Ha trabajado una línea impresionante sobre el tema de los usos del tiempo y la desigualdad y la invisibilidad de la mujer en todos los terrenos. Empezó con la universidad. Y yo creo que esto es una persona que ha intentado, lleva años trabajando y publicando sobre esos temas. Pero fijaros, por ejemplo, a qué nivel de todos estos proyectos hay. En la Real Academia, en España, que hay 11 Real Academia, el número de mujeres es menos del 10% en la Real Academia. En la de medicina está en las que tiene un poquito más, veterinaria, farmacia, pero por ejemplo, lo planteabas tú, todo el tema de ingeniería aún más bajo. Perdidas, es decir, las que hay quedan en un nivel, porque es que se ve muy poco, ¿no? Cuando es un lugar que para llegar a una Real Academia hace falta unos años de trabajo, un nivel profesional, haber acreditado y cosas que ha hecho. Sin embargo, con todo lo que hay que se ha hecho, también se pierde en ese nivel. Y después tenemos un tema, yo creo que Anastasia ha hablado del tema y la universidad se ha publicado no hace mucho, un año, el tema de la brecha salarial. Nosotros a nivel, y eso también nos repercute, si a nivel de nuestro sueldo, el salario base es el mismo, pero en los complementos tenemos grandes diferencias. Y eso, el estudio que han publicado ANECA, conjuntamente con la conferencia de rectores, merece la pena. Hay muchísimos datos y no voy a contar todos, pero en la parte de complementos nuestros es donde realmente hay diferencias. Una cosa tan sencilla, nuestros sesenios, que es donde evaluamos cada año lo que publicamos. Hay diferencia entre hombres y mujeres, publican mucho más los hombres. Pero es que los quinquenios, que es un tema docente, aún así, ¿por qué? Porque todo lo que la mujer, los permisos y las bajas que repercuten. Hasta hace mucho tiempo, os pongo un ejemplo concreto, hay un programa de la docencia, que es donde nos evalúan la docencia. Hasta hace unos años salíamos perjudicadas por el embarazo. Esa parte no se contabilizaba y penalizaba. Esto lo han solucionado hace un año. Con un factor de corrección, no con un factor de corrección, pero bueno, pero realmente ese tiempo que esa persona se retiraba porque tenía que retirarse, obviamente, pues penalizaba. Como eso sí que hay muchísimo, se trabaja mucho en esos programas, pero están muy perdidos en un nivel muy cercano, en el cual yo creo que, me voy a poner un ejemplo a mí misma, que eso me cuesta mucho trabajo en esta vida, pero yo monté la Red Española de Universidades Saludables aquí en este país, moviendo un movimiento que tenemos en este momento, más de 45 universidades unidas, trabajando un tema de programa de salud en la universidad que no existe como tal, sino que ha sido posterior. Y
y queda así, queda en un nivel, posiblemente yo estoy segura que en otro nivel y con otro compromiso hubiese saltado a otro nivel mucho más superior, que en el hecho de que la haya liderado una mujer. Y lo tengo que asumir, aunque me cueste mucho trabajo, ¿eh? No pensar que lo que estoy contando me duele, porque llevo muchos años trabajando en muchos escenarios en los que he estado siempre con hombres, es decir, he estado poco acompañada por mujeres. Me he sentido bien, yo tampoco puedo decir que me haya tenido ningún problema concreto, solamente una vez que llegué a una reunión y querían hablar de fútbol, y a mí no me gusta el fútbol. Yo dije que la reunión era para reunirnos, no para hablar de ese tema. Comprenderéis cómo me miraron, ¿no? Pero a nivel de ese tema no he tenido grandes problemas con mis compañeros. Pero sí que se pierde muchísimo por ser mujer en estos temas, en proyectos interesantes. Reflexiones importantes, ¿no? Que hablemos de artículos sin firma para que puedan tener una mayor igualdad de oportunidades, que hablemos de currículum ciego en las empresas para poder tener una primera entrada, al menos una primera entrada, con igualdad de oportunidades, y de ese concepto de brecha salarial al que aludíais las dos, ¿no? Que a veces hay quien pues niega la mayor porque cuesta creer que pueda haber salarios diferentes, y efectivamente el salario base hoy en día pocas veces es diferente en una empresa, pero todo lo que acompaña a ese salario base, a las oportunidades de disponibilidad y a ese lobby informal que se hace fuera del despacho, pues sí que genera esa brecha salarial y esa menor oportunidad de llegar a puestos que tienen una retribución más alta. Y que eso es lo que se mide al final, ¿no? Cuántos y cuántas están en las distintas categorías, y de ahí sale la brecha salarial de una empresa o de una organización. Ya en titulares, para ir encaminándonos hacia el debate, Anastasia, ¿cuáles son los principales retos de futuro para Mapfre hacia vuestra plantilla interna y hacia esa comunicación externa de lo que queréis abordar? Bueno, yo creo que el reto sigue siendo el mantener estos entornos inclusivos donde se valore el talento por el mérito exclusivamente y de hecho sin etiquetas. Y yo creo que sí, que hemos avanzado mucho, que hemos avanzado en posicionar a mujeres en puestos de responsabilidad. Todavía tenemos recorrido. Y yo creo que quizás donde, y se ha mencionado antes, donde hay que poner el foco es en el tema de los sesgos, el tema de los sesgos inconscientes, promover las carreras STEM. Yo creo que la promoción de las carreras STEM también es algo que tenemos que impulsar desde las organizaciones. Y otra cuestión que también ha salido, y creo que es otro reto, y es que la maternidad y la conciliación no sean una barrera para las mujeres para su desarrollo profesional. Entonces, efectivamente, las empresas tenemos mucho impacto, somos agentes de transformación, tenemos mucha responsabilidad y tenemos que asumir pues, la parte que nos toca. Lo tenemos que hacer en alianzas y bueno, lo decías tú al principio, Patricia, ¿no? Estamos aquí hablando de esto y ojalá dentro de unos años no tengamos que estar aquí hablando de mujer, parte del tejido empresarial, sino del talento, ¿no? Del tejido empresarial en general. Y de ese talento que se pueda construir, lo decía Miguel antes, ¿no? Pudiendo elegir entre universidad, FP u otros, y pudiendo elegir de verdad, porque, por ejemplo, sea accesible la formación profesional también para las personas con discapacidad, con independencia de que seas hombre o mujer y de que te inclines a ciencias o letras, ¿no? Por decirlo así, de manera muy, muy llana. Y en el caso de CEPIME, Miguel, ¿cuáles son los principales retos que de verdad puedan favorecer en este país esa incorporación real de la mujer en el tejido empresarial español? Muy bien, pues mira, nosotros, Patricia, yo coincido con lo que ya han comentado Carmen y Anastasia. Hicimos un proyecto, un estudio en CEPIME en el año 15 que se denominaba Iguales, con la E, con el símbolo del euro, iguales en cuanto a retribución. Y lo que acabamos constatando son estas conclusiones que ya ellas de alguna forma han adelantado, ¿no? En España no existen, vamos a decir, desigualdades directas porque las normativas sencillamente las prohíbe, pero sí hay desigualdades indirectas que son las que provocan pues, lo que comentabais de que cuestiones tan importantes para un país como la maternidad o la asistencia a dependientes, que es algo que depende fundamentalmente, que están haciendo fundamentalmente en nuestro país las mujeres,
pues dificulta que luego puedan dedicar el tiempo necesario, lo que tú comentabas también, de ese lobby que se hace después del trabajo, etcétera, para acceder a puestos de, digamos, relevancia dentro de las compañías. Y eso es lo que provoca que haya una desigualdad al final de facto, que es lo que importa, porque una cosa son los papeles y otra son los hechos, ¿no? Una desigualdad retributiva entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces ahí lo que es fundamental es lo que ya habéis anticipado, ¿no? Que efectivamente hay que hacer hincapié en la conciliación de la vida laboral y familiar, porque eso, que es una labor tan importante que hace la mujer, no se nos puede convertir de ningún modo en un elemento limitante de ella, ¿no? Y sobre todo en un momento en el que yo creo que nadie duda, digamos, o sea, esto de que haya que hacer informes que no tengan la firma de un hombre o de una mujer, pues hombre, es un poco lamentable. Yo creo que como dicen los notarios, o sea, la capacidad de las mujeres, los que trabajamos todos los días con las mujeres, es, como dicen los notarios, un hecho notorio, ¿no? No necesita la mujer demostrar nada, o sea, es evidente que es así, ¿no? Bueno, entonces hay que hacer hincapié en el ámbito de la conciliación. Mira, para nosotros somos, como dije al principio, una organización más representativa, como habéis visto en nuestro país. Lo somos en el ámbito empresarial junto con la COE y junto con nuestros compañeros de los sindicatos de UGT y de comisiones obreras, ¿no? Somos los 4 interlocutores sociales que dialogamos entre nosotros para llegar a acuerdos bipartitos y con el Gobierno para hacer acuerdos tripartitos que marcan cosas muy importantes, marcan muchos elementos de la negociación colectiva, muchos elementos normativos en relación con la igualdad. Es decir, nosotros a través de esas funciones lo que hacemos es diseñar el marco estructural del que va a depender después la normativa en nuestro país sobre igualdad, los convenios colectivos sectoriales, territoriales, de empresa, los planes de igualdad que dimanan de todos esos, digamos, acuerdos. Por tanto, esta es honestamente nuestra mayor reto, nuestra mayor contribución y yo diría institucionalmente y desde luego personalmente nuestra mayor responsabilidad. Porque de lo que nosotros hagamos depende mucho de lo que luego se plasma en la realidad, en la tangibilidad del día a día de cada empresa y de cada persona y de cada mujer en esos ámbitos. Ese lema de iguales nos une a CEPIME y a nosotros. Nosotros es un lema que llevamos 83 años viviendo día a día y sobre todo a través de los 19.000 hombres y mujeres que están en la calle, todos ellos con discapacidad, comercializando nuestros productos de juego. Y de ahí sale uno de los proyectos también en pro de la igualdad de oportunidades, que se llama Venta con Talento en Femenino y que persigue que sean más de las que ya son, de las casi 5.600 las mujeres que estén comercializando esos productos de juego. Bueno, y ya que ese lema nos une, nos tiene que unir algo más, nos tenéis que ayudar en algo más, ya que sois un gran altavoz social y con capacidad de estar en muchas mesas. Todavía nos cuesta que en este país, seguro que en otros también, pero nos preocupa lo que nos pasa aquí en el día a día, haya empresas con más de 50 trabajadores que cumplan con esa obligación legal, que es obligación legal, no es un deseo, de contratar a personas con discapacidad. Ayudadnos a que eso sea real y a que gran peso de ese 2% lo ocupen mujeres con discapacidad, que es una de las mayores dificultades. Pues si me permites un minuto, si Patricia. Es por eso, sí. Sí, es por esto. Te diré que tenemos un proyecto muy bonito en CEPIME que estamos trabajando en el marco europeo, se llama ISME, de pequeña y mediana empresa en el ámbito europeo. Estamos trabajando con 10 países precisamente en ver cómo podemos lograr que las personas con discapacidad se incorporen a las pequeñas y medianas empresas. Es un proyecto que está siendo muy bonito, muy interesante, y antes cité un ejemplo que era el tema de cómo está ayudando la robotización. Bueno, pues ese ejemplo lo he extraído de una de las entrevistas que hemos hecho con una de esas empresas, que es una empresa que se encarga de blindaje de vehículos, y esa tarea, digamos, de hacer esa labor con la pistola neumática lo hace precisamente una persona, una chica que se ha incorporado con una discapacidad. Nosotros tenemos a casi 1.000, yo creo, si no luego Ilunion ya me corregirá, personas con discapacidad en varios puntos, pero fundamentalmente en Galicia, Valladolid y en Comunidad Valenciana trabajando para compañías automovilísticas para hacer esos montajes, pero pocas mujeres. Así que nos va a venir muy bien que luego después, fuera de micro, nos cuentes cómo poder mejorarlo. Tengo una curiosidad y terminamos con esta última pregunta antes de pasarle la palabra a mi compañera Cristina Arias, consejera general
de Capital Humano y Cultura Institucional, que va a ser quien dinamice después el debate. Tengo una curiosidad, Carmen, y no me puedo ir con la duda, y es ¿cuántas mujeres decanas y catedráticas hay en las universidades españolas y por qué en 2022 creo que hay tan pocas, o al menos coincidimos con tan pocas? Pues estamos mal. Decana, hay un 35% nada más de decanas. Muy poco en proporción al número de mujeres, sobre todo en la Universidad Española, las facultades de salud, hay mucho más mujeres, pero solamente 35. Pero es que en España, de 82 universidades que tenemos, hay 19 rectoras, pero de 50 universidades públicas hay solamente 9. Estaba buscándolo porque no lo recordaba, que la primera mujer rectora en España fue Elisa Pérez Vera y fue en el 1982. Y desde ahí aquí, la cosa ha ido lenta, como podéis imaginaros. Estamos hablando de la primera mujer en el 82, 82. Y ha ido, bueno, es verdad que en los últimos tiempos ha aumentado el número de mujeres. ¿Qué problema le veo? Creo que tenemos un cuello de botella tremendo y es la cátedra. En este país, en este momento, para llegar a ser rectora hace falta ser catedrática. Si no, no te puedes presentar, no se puede uno presentar a rector, rectora. La nueva ley que parece que va a salir de universidades, cambia ese tema. Es decir, puede ser un titular con una serie de sexenios de investigación, con un perfil concreto. Pero hasta ahora ese cuello de botella ya de antemano va por ahí. Sí, hay menos mujeres, es decir, nosotros somos unas 150.000 personas en toda España de PDI. De ese tanto por ciento, el grupo de catedrática es un 27%. El número de titulares aumenta a un 45%. Ya las figuras que van bajando aumentan más las mujeres. Ya contratado doctor, por ejemplo, hay casi un 49 y pico. Y va aumentando en la gente con él. Pero claro, si para llegar a catedrática hay ese bajón de titulares y ese paso es previo para ser rectora, solo ya llega ese proceso. Pero fijaros, la conferencia de rectores, que además yo creo que está posicionada y además defiende el tema de igualdad y está muy comprometida, tiene 8 comisiones sectoriales de trabajo y en las 8 solamente hay una mujer rectora que presida una, las otras son todos hombres. En su cuerpo, en su estructura de presidencia, vicepresidencia, creo que son 11 por ahí y hay creo que 2 mujeres. Así que todavía aún comprometido, de verdad que además sé que de verdad están comprometidos con ello, pues sin embargo todavía seguimos en ese punto. Hay cargos de vicedecanos que es mucho más paritario, pero seguimos con una gran diferencia, claro que es preocupante, pero yo también creo que, y también creo que hay una cosa importante, y es que también hay que luchar por presentarse a ello. Es decir, nosotros en la universidad hay cargos que son por elección, es decir, no porque te llamen y te pongan, es decir, que para ser rectora te tienes que presentar, tienes que hacer unas elecciones como cualquiera de este país, pero para decana también. Hay que hacer unas elecciones, presentarte, hacer campaña electoral y te votan. Es decir, que también hay que dar un salto en la vida, que decir, además me voy a presentar. Y ese paso, yo digo que es un paso, yo le voy a llamar de valientes, porque tú te enfrentas a algo que puede salir bien, mal. Y también tenemos que hacerlo las mujeres. Es decir, no podemos esperar a que nos llamen, no, hay que presentarse con hombres, con quien haga falta, e intentar que salga adelante. Y ese paso también hay que hacerlo. Yo creo que también esa es una parte que dificulta para rectora el paso de catedrática, pero también, y es verdad que nuestra vida familiar, la conciliación, nos repercute. Estaba buscando una cosa porque quería leerosla y no la encontraba, porque me parece que define muy bien. Yo siempre me he sentido muy identificada con lo que una autora que se llama María Jesús Izquierdo, en un libro que ella hablan el libro se llama Malabaristas de la vida, y ella define cómo las mujeres en el mundo de universidad, en el mundo laboral, cómo nos sentimos. Y de verdad yo siempre me he sentido identificada. Yo lo voy a leer exacto para no transgiversar ninguna de sus palabras. Dícese de las personas. Ella dice que los malabaristas de la vida son estos y que las mujeres somos malabaristas de la vida. A mí me parece precioso. Dice que las personas, dice que son personas que sin renunciar a ninguna de sus facetas compatibilizan los roles de madre, hija y esposa
entre paréntesis, lógica de los cuidados, con lo de trabajadoras remuneradas, lógica del mercado, viviendo una interminable doble jornada en la posición malabar de la doble presencia-ausencia. Y en esa nos estamos moviendo siempre. Presencia y ausencia. No estoy, me preocupa, estoy. Y yo creo que somos malabaristas de la vida. Y las mujeres somos malabaristas de la vida. Y creo que termino con ello porque siempre me ha parecido espectacular María Jesús Izquierdo como lo define. Pues totalmente de acuerdo. Y totalmente de acuerdo con ese miedo a la exposición que tenemos permanentemente las mujeres y donde nos juzgamos mucho más allá de lo que seguramente nos juzga el que tenemos enfrente cuando nos presentemos a esa elección, a ese puesto de trabajo en la terna final o a ese emprendimiento con ese negocio que podríamos montar y que no montamos por si acaso, no sé cómo saldrá. Pues te paso la palabra, Cristina, y 20 minutillos todos tuyos para que gestiones el debate con estos tres ponentes. Muy bien, pues muy buenas tardes a todo el mundo. Muchas gracias, Patricia. Y bueno, aprovecho también, por supuesto, para agradecer la presencia y las intervenciones de Anastasia, Carmen y Miguel y, por supuesto, la de nuestro presidente, que una vez más ha reiterado el firme compromiso del Grupo Social 11 con la igualdad y con la mujer. No me puedo olvidar tampoco de dar las gracias a las 70 personas que nos acompañáis en la sala, pero también a las 205 personas que tenemos conectadas al evento. Y ahora pues llega el momento de intercambiar impresiones y cuestiones con los ponentes. Muchas de las que ya han aparecido por el chat están contestadas. Han aparecido, aparte de felicitaciones, ¿vale? Han aparecido muchas inquietudes en relación a los procesos de selección, a los sesgos de Mapfre, que Anastasia ha respondido de manera fenomenal. Han aparecido, se han adelantado, lo que pasa que, claro, Patricia lo ha hecho antes, con la pregunta de los cargos de representación en la universidad, y yo creo que los motivos los acabas de exponer de manera fantástica. Y también hemos tenido alguna pregunta en relación al tema de emprendedoras, ¿vale? Y a los porcentajes de emprendedoras. Yo, por ser operativos, voy a intercalar on y off. Os ruego a todos brevedad en las preguntas y en las respuestas, y sí advertir que si alguna pregunta se quedase en el tintero, podéis volver a remitirla al mismo correo en el que habéis confirmado vuestra participación al evento, y nos comprometemos a tratar de responderla a posteriori. La primera cuestión que nos plantean y que ya os digo que no se nos han adelantado en la respuesta es de Antonio Sora, y bueno, pues es un compañero al que le preocupa bastante, Miguel, el tema de la cultura del emprendimiento, cómo introducirla en las etapas de formación profesional en la universidad, y se pregunta si merecería, si se ha sopesado, por qué, pensando que puede ser una solución idónea, no incluir asignaturas concretas en materia de emprendimiento, claro. Bueno, pues muchas gracias por la pregunta, y efectivamente ese es el camino que estamos buscando. Lo que pasa es que, aunque parezca una cosa tan obvia, pues desgraciadamente en nuestro país, en los sistemas formativos, no hemos incluido esto. No solamente en los sistemas formativos de nuestro país, sino que recientemente, a finales del año pasado, tuvimos una reunión de la Cinderford, que es la organización, digamos, que se encarga de los temas de formación en la Organización Internacional del Trabajo, por tanto, una organización de origen latinoamericano que aglutina a todos los países de Latinoamérica, España y Portugal, y apareció como una de las cuestiones novedosas la preocupación precisamente por la formación a los emprendedores y por la cultura de los emprendedores. Es una carencia de nuestro sistema formativo, no solo del sistema formativo español, sino del sistema formativo de muchos otros países, y comparto la misma sorpresa que tiene Antonio, realmente. O sea, lo que no es razonable es que, digamos, no tengamos ya algo previsto en este sentido. Pero lo que sí es importante es que hayamos sido capaces de diagnosticar que esto nos falta. Porque una vez que detectamos, digamos, cuál es la dificultad, pues podremos aplicar un tratamiento, y lo que vamos a tratar de promover efectivamente es que en los próximos años en los programas de estudio se incorpore esta posibilidad, digamos, de enseñar no solo a aprender, sino de enseñar a emprender.
Fenomenal, muchas gracias, Miguel. No sé si me he comprometido a alternar, por eso digo, no sé si tenemos... De acuerdo. Vale. Bueno, yo, mi pregunta va encaminada hacia... Preséntate, por favor. Perdona, sí, soy Dolors Guiu y soy agente de Igualdad de Cataluña. Mi pregunta es a la universidad, luego le haré un comentario a Miguel, pero mi pregunta es, ¿alguno de estos proyectos que se invisibiliza va relacionado con las diferencias que ahora se está hablando tanto entre la medicina enfocada al cuerpo del hombre o al cuerpo de la mujer y las reacciones de los medicamentos en un cuerpo u otro? O sea, las diferencias que se ve que la medicina se dice que está muy masculinizada. No sé si alguno de estos proyectos que no se publica o que no iría encaminado en este sentido. Publicarse, mucho sí se publica, pero pasa publicado en la revista tal y lo que no tiene la repercusión sí hay mucho, digo, sí, se está trabajando. Te voy a poner un ejemplo muy llamativo. Los atlas de anatomía, que se estudian, ¿no?, que trabajamos toda la vida, siempre ponen cuerpo masculino. Hasta ahora era el cuerpo masculino, nunca ponían el cuerpo femenino. Hay un estudio precioso donde se ve una publicación de un artículo de una autora, no me acuerdo el nombre ahora mismo, pero si no te lo diría, y en el que ya se empieza a valorar por qué el cuerpo de la mujer no es el del hombre, cuando hay que estudiar los dos cuerpos, no uno. Sí que hay líneas de ese trabajo importantes, sí. Vamos, este es muy curioso. Es un trabajo, a mí me resultó interesantísimo el día, porque yo, que he trabajado en ALA y nunca me había parado a darme cuenta realmente que eso estaba ocurriendo. Y realmente es así. Y sí que se trabaja un poco la perspectiva de hombre y mujer. Hay líneas, hay bastantes líneas abiertas, ¿eh? Sí. Y luego le quería un comentario nada más a Miguel, ¿verdad? Cuando hablamos de fracaso de la mujer, tal vez porque la mujer tiene más miedo a fracasar, tal vez no hemos tenido en cuenta que la mujer históricamente está siempre muy enfocada al tema de los cuidados y de la sanidad. Y un poco cómo se juzga a la mujer, ¿no?, en el fracaso a posteriori, ¿no? ¿A dónde iba esta, ¿no? ¿Qué se creía esta que iba a hacer, ¿no? En el juicio que se hace a posteriori en el fracaso de la mujer, ¿no? Que tal vez... Sí, puede ser. La razón, digamos, podríamos decir, psicológica por la que se contesta así, no sé exactamente, honestamente, cuál es. Lo que sí sé es que se contesta más, que parece haber más aversión a ese miedo al fracaso en la mujer que en el hombre, pero lo que también lo comenté, creo, en la intervención que hice, es que no es un problema solo, digamos, en nuestro país de la mujer, es que el hombre, cuando lo comparas con el hombre de otros países de nuestro mundo occidental, etcétera, tiene también más aversión. O sea, es un problema que la mujer lo puede tener más, puede ser más notorio, pero es un problema que tenemos en el país, hombres y mujeres. Y por eso pensamos que la solución puede venir de que de que perdamos ese miedo al emprendimiento, pues a través de una cultura, de un informarnos. Porque realmente, como decía antes, es que cuando tú acabas unos estudios, nadie tiene ni idea de lo que es emprender. Y si no, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Piensen ustedes que pierden ustedes su trabajo mañana. Y pónganse a pensar en qué sector de actividad montarían una empresa, dónde ubican la sede, con qué personas. Eso ya les digo que les va a llevar varias tardes, por lo menos varias tardes para pensarlo. Y luego hay que ponerlo en marcha y pensar que no venga alguien que sea competencia. Es que es muy difícil, ¿eh? O sea, aversión tenemos, yo desde luego tengo aversión si lo tuviera que hacer. Muy bien, gracias, Miguel. Bueno, tenemos también otra pregunta para Anastasia. En tu opinión y por tu experiencia, ¿en qué puntos críticos, ¿no?, o en qué indicadores habría que incidir con más fuerza y con más convicción, pues tanto desde el tejido empresarial como en concreto desde las aseguradoras, pues para impactar en esa cultura corporativa, ¿no?, y por ende también en el resto del tejido empresarial? Pues yo creo que los dos indicadores... ¿Se me escucha? ¿Es que me han quitado el micro? Sí, vale, está activado. Los dos indicadores quizás que reflejan que efectivamente la cultura de la igualdad de género ha calado son, por un lado, la presencia de mujeres en puestos de responsabilidad y, por otro lado, desde luego, la brecha salarial.
Yo creo que fundamentalmente son esos dos y ahí se refleja efectivamente la efectividad de las medidas y que la cultura efectivamente ha calado en la compañía. Perfecto, el poder ayudarnos, compartir esa buena práctica. No sé si tenemos a alguien más en la sala. Hola, no sé si se me oye. Sí. Buenas tardes ya, soy Susana Moreno de Ilunion. Quería felicitar a la mesa, ha sido muy interesante toda la intervención y hacer primero una pequeña reflexión en positivo dirigida a todos, pero a Miguel, y es en referencia al tema del emprendimiento femenino. Sí que me gustaría decir que es verdad que las mujeres emprendemos menos, pero también es verdad, según dicen esas estadísticas, que los negocios que son comenzados por mujeres se mantienen más. Así que hay que poner un aspecto positivo, por lo menos en este caso, ¿no? Tardamos más, pero nos mantenemos resistentes. Tal vez esta característica de la resistencia de las mujeres o de la resiliencia sea algo positivo. Y la pregunta va dirigida a toda la mesa. ¿Qué podemos hacer las mujeres, cada una desde nuestro ámbito de responsabilidad o desde nuestro entorno empresarial, universitario, social, para no ser invisibles? ¿Qué nos recomendáis que hagamos? Porque está claro que la invisibilidad es un superpoder que desgraciadamente tenemos. Gracias. Bueno, no sé quién quiere. Pues En el orden que queráis. en el orden que queráis. Sí, ¿Queréis? Empiezo yo. Aquí a mi izquierda. Difícil la pregunta, ¿eh? Pues yo creo que primero ser nosotras mismas. Nosotras y creernos nosotras mismas que podemos hacerlo. Estoy diciendo algo muy obvio, pero es que creo que es lo más importante. Capacidad tenemos todas, igual, y yo ya no pongo más, igual que el hombre. Pero muchas veces nosotras mismas tenemos que darnos cuenta que somos capaces y podemos hacerlo. Y ese paso es fundamental, porque hay muchas veces que el entorno que tenemos cercano, por cultura, por historia, por todo lo que rodea, no ayuda. Entonces, no ayuda y empiezas a tener una serie de circunstancias que no lo ves claro. Bueno, pues en ese caso yo creo que nosotras mismas tenemos que hacerlo. Y después, en cualquier puesto de trabajo que estemos, aplicar lo que nosotros ya sabemos, pero que se vea el compromiso y que tratar por igual a los hombres y las mujeres. No que solamente nosotros lo defendamos y lo digamos, sino que cuando está en un lugar y tiene un puesto de responsabilidad y tal, pues aplícalo, de verdad. Manuales hay 20.000, programas hay de todo tipo, vamos, hay de igualdad 20.000. Pero yo en mi día a día, en mi año de universidad, todavía veo cosas, pero yo todavía no veo un proceso de decir, llego y veo que que el tema de igualdad es algo ya incorporado por todo el mundo, para nada. Y en muchos estamentos y en muchos compañeros, lo voy a decir así en este caso, y compañeras, voy a ponerlo igual, incluso un tema, bueno, tanta historia con este tema, ¿no? Lo voy a dejar así. Y soy criticado con ello, pero lo tengo que hacer porque si no, no sería leal, ¿no? En lo que estoy aquí esta tarde contándolo, y me parece que hay que ser leal. Miguel. Sí. Bueno, pues en primer lugar agradecerte la información adicional que me das, porque la tengo en cuenta, digamos, dentro de esas encuestas que, como yo ya dije un poco en mi intervención, nos dan algunas pistas, algunos datos que tampoco me parece que sean excesivamente concluyentes. Dan pistas, pero no me parecen concluyentes, y sobre todo no me lo parecen porque, mira, a mí me parece que en el día a día todos los que trabajamos en una empresa y trabajamos con mujeres somos plenamente conscientes de que la capacidad es exactamente la misma. Es decir, lo que es... es un poco triste que tengamos que hablar efectivamente de cómo lo hacemos más visible. Me parece que es completamente natural que se vea a las mujeres pues como lo que sois una parte más de la empresa y funcionáis exactamente igual que los hombres. Yo lo que os diría es que os sintáis, que ya lo hacéis, seguras de vosotras mismas y que no tengáis ningún, ¿cómo decir? Ninguna, no encuentro la palabra. ¿Traba? No, ningún prejuicio. Es decir, que es que os tenemos que ver todos como digamos, una parte fundamental de la empresa y absolutamente visible.
Yo lo veo como un proceso, te lo digo francamente, quizás mi experiencia en ese sentido ha sido afortunada, pero para mí es un proceso natural entender así la participación de la mujer en la empresa. Me voy a colar, Cristina, con tu permiso. Un proceso natural, pero al que hay que empujar un poquito más, porque si no la inercia nos lleva a que, claro, alcanzaremos la paridad en el 2000 y tantos. 58, dice la... Bueno. Perdón. Anastasia. Yo creo que sí, claramente hay que empujar. Estoy de acuerdo en que las mujeres tenemos que superar este síndrome del impostor que nos agarra pero esto no lo podemos hacer solas. Esto necesitamos aliados y necesitamos a los hombres a nuestro lado. Y me encanta ver el panel y el público, que hay pues un número importante de hombres aquí también reflexionando y es algo que yo creo que solas efectivamente no podemos hacer. Podemos hacer algo internamente para nuestras propias barreras internas, pero lo tenemos que hacer en conjunto y en alianza. Fenomenal, muchas gracias a los tres. Yo no dejo de aseverar todas vuestras respuestas. Y vamos con la última pregunta, porque nos hemos atrasado un pelín en el evento y es en este caso para Carmen. En tu opinión, pues de todas las medidas que venís trabajando en la universidad, ¿cuáles crees que pueden llegar a tener más impacto para poder cambiar un poco ese dibujo, ¿no?, que nos has puesto antes? Yo creo que, fíjate, posiblemente la medida que yo veo más impacto es realmente en la toma de decisiones, donde está la toma de decisiones, que sabemos dónde está en las universidades, este tema no pase por ser un tema más que hay que trabajar porque hay una ley que lo dice, ¿no?, sino porque estemos convencidos de ello. Y el ejemplo yo creo que es empezar a actuaciones concretas y para mí es una transversalidad en la universidad. No puede ser un programa que no, tiene que empezar con una transversalidad en la propia universidad y entonces sí que se aplicará. Nosotros trabajamos en competencias todos, apliquemos una competencia transversal que yo creo que sabemos hacerlo, lo aplicamos a otras cosas. Si se queda siempre en ese nivel de toma de decisiones como una cosa que hay que poner porque hay una ley que lo aplica, pues se queda con lo que estamos, muchos programas, mucho tal, pero no baja hasta abajo. Yo creo que, a ver, yo cuando llevé el tema de vicerrectora, me tocó poner en marcha exactamente la unidad de discapacidad de mi universidad, la cual me siento sumamente satisfecha de haberlo hecho. Empecé a trabajar el tema de igualdad, empecé en ese conato de primeros tal, y sin embargo se quedó ahí, y ahora sigue, pero todavía está un poquito verde, voy a decirlo así. Si me oye me matarían, pero bueno. Pero sí que necesitamos todavía lo que tú dices, que se vea, que tú llegues y veas la aplicación en todo lo que hagamos. Y yo creo que eso con una transversalidad y en la toma de decisiones tiene que haber un compromiso de verdad. No porque la ley lo diga, sino porque estamos convencidos y queremos aplicarlo. Sí, para mí pasa por ahí. Parte de la estrategia. Muy bien, pues de verdad muchísimas gracias. No dejan de llegar felicitaciones, agradecimientos por las intervenciones, por la iniciativa de haber desarrollado el evento. Como os decía, cualquier pregunta que se quede en el tintero a posteriori podemos responderlas y me he comprometido a que era la última, así que le paso la palabra a Patricia Sanz para que nos cierre el evento. Pues muchísimas gracias. Terminamos ya y empiezo con los agradecimientos a esas casi 300 personas, con las 205 que comentaba Cristina, que estáis conectados telemáticamente y las 70 que estamos aquí. Pues casi 300 personas hablando de igualdad de oportunidades y hablando entre hombres y mujeres. Y me remito otra vez a la imagen de este evento, donde hay mujeres arriba del todo, porque son las que menos vemos en nuestro entorno natural, pero hombres en igualdad de condiciones junto con nosotras, empujando a esa mujer compañera a la que quisiéramos que llegue más arriba y que no sea solo una, sino que sean cada vez más. Aquí tenemos, lo decía Anastasia, ¿no?, una presencia bastante paritaria de hombres y mujeres, incluidos los agentes de igualdad de la ONCE, donde hay también hombres y mujeres, que es el mejor ejemplo de que entre todos podemos facilitar que ellas, que nosotras, lleguemos no solo más lejos, sino que podamos ser más visibles para que haya otras tantas mujeres de cualquier generación que nos sigan y que puedan mirarse en nuestro ejemplo. Algunos retos
que tenemos como Grupo Social 11 de futuro. El presidente comentaba antes que somos más de 72.000 hombres y mujeres con y sin discapacidad en todo el territorio español y también en algunos países de América Latina como Colombia, donde con grandes discapacidades en algunos casos estamos dando ejemplo de que capacidad y oportunidad es lo que necesitamos para demostrar las habilidades que podemos unos u otras llevar a cabo. ¿Cuál es el reto? Llegar a 75.000 empleos en los próximos años con algunas prioridades. La primera de ellas, como no puede ser de otra forma, en nuestro caso es la discapacidad. Generar empleo para todos es algo que tenemos muy claro porque creemos que como Grupo Social 11 podemos aportar riqueza a este país, pero desde luego tenemos obligación y nos ocupa en el día a día generarlo para las personas con discapacidad porque, como comentaba antes, no es algo, pasa cada vez más, es cierto, pero no es algo que pase todavía en todas las empresas de nuestro entorno. Otra prioridad, generar empleo femenino con algunas connotaciones. En aquellos sectores más masculinizados, y estamos empezando a trabajar en ello, en el sector de la vigilancia, en los sectores de producción y operativa de Ilunion, en nuestros propios agentes vendedores a través de 11, donde somos el altavoz y esa conexión con el resto de la sociedad y donde podemos contarles muchas cosas y algunas con ese factor femenino si son agentes vendedoras las que se incorporen. Y otra prioridad, la de que además de generar empleo para la discapacidad preferentemente para las mujeres, sobre todo allá donde no tenemos equilibrio nosotros todavía, generarlo para quienes lo tienen más difícil, y lo comentaba también antes nuestro presidente, las víctimas de violencia de género con y sin discapacidad, y ahí inserta, la verdad es que está haciendo un magnífico trabajo a través de un programa que se llama Mujeres en Modo On, que es acompañar en ese itinerario hasta que llega el momento de que estén en disposición y predisposición de poder optar al mercado laboral. Son muchos retos los que tenemos por delante, pero creemos firmemente en hacerlos, y concluyo, en alianza con empresas, en alianza con la universidad, en alianza, por supuesto, con las confederaciones empresariales de este país, para poder llegar más lejos nosotros y, sobre todo, para poder enriquecer el tejido empresarial entre todos. Los tres habéis hablado de la discapacidad en algún momento, todos hemos hablado de la igualdad de oportunidades. Trabajemos en equipo entre todos para conseguir que ese empleo para quienes lo tienen más difícil sea una realidad. Y con esto me despido. Seguro que el año que viene estaremos hablando del mismo tema desde otra perspectiva. Espero que seamos entonces más de 300 y que también la pandemia, que ya no existirá el año que viene, será algo de la historia, que nos permita estar aquí también más en otra sala. No sé en el resto de España, pero aquí en Madrid está lloviendo a mares, así que yo os recomiendo que los próximos 20 minutillos podamos compartirlos con un vino español y con esas preguntas del debate que no nos ha dado tiempo a responder aquí in situ. Muchísimas gracias a todos y vamos a seguir trabajando por la igualdad de oportunidades.